Bueno, buenas noches. Aquí en un video un poco improvisado vamos a tratar de hacer un breve recuento de 4 factores importantes que pudieran tener que ser cruciales a corto o mediano plazo con lo que tiene que ver con Omicron, ¿ok? Dentro de los factores que ya mencionamos, uno de lo que tiene más peso son las mutaciones de la proteína Spike o la proteína espiga que está en la membrana del virus. Esta proteína es muy importante porque allí es que actúan las vacunas. Es por esta razón que hay muchísima posibilidad de que al haber muchas variaciones en este tipo de proteína, la efectividad de las vacunas no sea la esperada. Es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud está tan preocupada y en tan poco tiempo nombró la variable Omicron como una variable de mucho cuidado. Igualmente dicen que pudiéramos tener un poco más de información acerca de Omicron en las próximas 2 semanas. Otra de las preguntas importantes acerca de Omicron es qué tan transmisible es, teniendo en cuenta que venimos de la variable Delta y de que hay algunas mutaciones de Omicron que ya teníamos en la variable Delta. Es posible que la variable Omicron sea mucho más contagiosa, mucho más mortal y tenga un R0 mayor que la variable Delta. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo virus puede infectar a un número mayor de personas. Recordemos que cuando Wuhan era un virus o una persona infectaba a 2 personas. Después, cuando fueron cambiando las variables, en la variable Delta era una persona infectada podía infectar a 8 personas. Ya estamos hablando de que con la variable beta o Omicron, una persona puede infectar a 20 o a 30 personas, de manera que la transmisibilidad se va a dar de manera exponencial. Por supuesto, al tener estos factores en cuenta, es mucho más difícil que la pandemia llegue a terminar. Es posible que en muy poco tiempo, si la variable Omicron se sigue expandiendo, igual que la variable Delta o igual que la variable Beta, pudiéramos en cualquier momento tener a la variable Omicron como la variable predominante en casi todo el mundo. Si a esto le sumamos que hay países, por ejemplo, africanos, donde la vacunación total apenas llega al 4% de la población, y países como Estados Unidos, donde el suministro de vacunas es libre y están a la disposición de todo el mundo y apenas se ha llegado al 56-57%, podemos entender que el virus se va a seguir replicando, el virus va a seguir mutando y posiblemente todo lo que va a tener que ver con la evolución del virus va a ser mucho más largo de lo que esperábamos, a pesar de que con las vacunas, con el Remdesivir y más recientemente con los antirretrovirales, creíamos que teníamos muy buenas noticias. También sabemos que a medida que el virus mute de una u otra forma, va a ser más fácil que el virus pueda evadir el sistema inmune de las personas. Todavía no tenemos idea de qué tanto pudiera ser esta variación, pero en países como Sudáfrica, con apoyo de Estados Unidos, donde hay laboratorios muy especializados que se encargan de estudiar el genoma del virus, están estudiando de manera muy rápida y hasta ahorita todo lo que se ve es que es algo completamente nuevo, y es por eso que se están disparando de manera muy rápida las variables en todo el mundo con respecto a lo que tiene que ver con Omicron. Así que, además de esto, estamos viendo en algunos países que la multiplicación del virus
Y de este tipo de virus en Sudáfrica, hace apenas 2-3 semanas se tenían 300, 400 casos por día. Ya al día de hoy se está hablando de 1.500, 2.000 casos. Así que la multiplicación del virus se está dando de manera exponencial. Saber o no si el virus va a producir una enfermedad más grave también es algo que puede inferirse por las variables anteriores. Si tenemos un virus que es diferente, un virus que está mutando, un virus al que no le hacen efecto las vacunas, posiblemente sí nos estemos enfrentando a un virus que sea más infeccioso y a un virus que sea más mortal, sobre todo si agregamos la primera causa, y es que las vacunas no tengan ningún efecto sobre él. De todos modos, todavía es una etapa muy temprana. Se espera que podemos tener muchísima más información acerca de la secuenciación del genoma de este virus en las próximas 2 semanas. En los últimos 3 meses, las hospitalizaciones y la mortalidad en la mayoría de los países del mundo estuvieron dadas por la variable Delta y por la variable Beta, pero en este momento se piensa que la severidad de la enfermedad por la variable Omicron puede ser mucho peor que la variable Delta y que la variable Zeta. Hay otros estudios que están en particular estudiando países que tienen altos números de vacunados, como por ejemplo Israel, y en países como este, lo que se está recomendando es que se pueda colocar a la brevedad posible la tercera dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna a la mayor cantidad de población posible, pensando que una tercera vacuna puede mejorar la inmunidad. Sabemos que una tercera vacuna sí puede aumentar la inmunidad hacia las variantes de virus anteriores a esta, pero hablar de que una tercera vacuna va a mejorar el cuadro de la enfermedad o a disminuir la mortalidad de la variable Omicron es todavía hacer una inferencia que es demasiado temprana. ¿Ok? ¿De qué manera la variable Omicron evade las vacunas? Como ya dijimos. Básicamente todo lo que tiene que ver con las vacunas tiene que ver con la proteína de membrana de las vacunas. Si tenemos 30 mutaciones en estas proteínas, probablemente ninguna vacuna vaya a tener efecto sobre la variable Omicron, pero también es demasiado temprano para hablar de qué tan efectivo esto puede ser. Las recomendaciones de los laboratorios Pfizer, Astra, Johnson y inclusive los laboratorios rusos es colocar una tercera dosis de vacuna, ya que suponen que con esto va a aumentar la inmunidad. Eso es algo que no está demostrado. Igualmente, el laboratorio Gamaleya en Rusia está hablando ya de que la Sputnik 5 sí puede ser efectiva contra la variable Omicron. Esto tampoco tiene todavía ningún estudio serio que pueda dar evidencia. Y acerca de qué tratamiento podemos tener contra Omicron, como les decía recientemente, han habido ya descubrimientos recientes de medicamentos antirretrovirales, medicamentos que ya existían desde marzo del año 2020 y que aparentemente tenían un muy buen efecto contra algunos tipos de coronavirus. Ya estos medicamentos están disponibles, inclusive en algunos países se pueden usar como medicamentos de uso de emergencia. Tanto Merck como Pfizer tienen aprobados medicamentos por la FDA que ya pueden ser usados aparentemente. Estos medicamentos antirretrovirales que lo que hacen es que el virus no se pueda replicar. Al no poderse replicar de alguna manera, no se puede multiplicar en la población y de alguna manera deja de ser transmisible, lo cual llevaría a una disminución de casos, a una disminución de la pandemia, eventualmente a endemia y muy posteriormente simplemente a que el COVID sea una enfermedad común en algunas épocas del año, así como el flu. Son estudios demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque fueron estudios que se usaron con la variable original de Wuhan. Estamos hablando ahorita de una variable totalmente diferente, por lo tanto, no podemos asegurar que estos antirretrovirales tengan algún efecto sobre la variable Omicron. De manera que por ahora
con estos 4 comentarios espero que todo esté más o menos ordenado. Haya mucha más información que ayer o que antes de ayer. Igual estoy a sus órdenes, estudiando todos los días, haciendo lo posible por estar lo más informado posible, y quisiera que en el medio que sea que me vean puedan multiplicar la información y hacerla llegar a la mayor cantidad de gente. Igualmente, toda la información que doy, si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario, si no lo puedo responder, les prometo que los buscaré, trataré de estudiarlo para darles de manera responsable y personalizada la mejor respuesta posible y en el mejor tiempo posible. Bueno, hasta luego y que tengan una feliz noche todos.